mi familia tiene un secreto. Uno que hemos cargado en la tierra y en las sombras de nuestro campo, en la selva valdiviana. En el sur de Chile, desde 1965, el hombre salvaje no es un mito. Ha sido nuestro vecino silencioso. Y estoy rompiendo la única regla de mi padre, la más sagrada. Al contar esto, lo hago porque la semana pasada, mi hija de 8 años, Lía, finalmente vio. ¿Por qué? Nos observa. Esta no es una historia de fogata para asustar a los niños. Es una confesión a la mía. Y les prometo que cuando termine, entenderán que los monstruos más grandes no son los que se esconden en el bosque, sino los que llevamos en la sangre, en nuestra propia historia. La verdad que mi padre se llevó a la tumba. Ahora es mi carga, guay esta nauche. Voy a compartir su peso con ustedes, porque ya no puedo llevarlo solo. El silencio se está volviendo demasiado pesado. A mi nombre, no importa. Lo que importa es este lugar. Manejo 200 hectáreas de bosque nativo para madera sostenible. Un legado de mi abuelo que pasó a mi padre. Y ahora a mí, mi credibilidad no está en mis palabras, sino en los callos de mis manos y en la bitácora diaria que llevo meticulosamente para la CONAF, la Corporación Nacional Forestal. En ella detallo cada árbol talado, cada coihue que planto para reforestar, las coordenadas exactas de cada operación. Puedo distinguir un alerce de un mañío a ojos cerrados, solo por el sonido que hace el viento al pasar por sus ramas, un susurro agudo contra un murmullo más grave. Mi mundo es de pruebas físicas, de cosas tangibles, de ciclos que se pueden medir y predecir. Un mundo donde cada efecto tiene una causa clara y lógica. Por eso, lo que estoy a punto de contarles desgarra el tejido mismo de mi realidad, y me obliga a cuestionar todo lo que creía saber. Para que entiendan, tienen que sentir este lugar. El aire, aquí tiene un peso. Un olor húmedo y profundo a tierra mojada, a musgo, y a la dulce descomposición de las hojas que se te pega en la garganta y en la ropa. El silencio nunca está realmente vacío. Es una manta espesa tejida, con sonidos minúsculos pero constantes. El goteo incesante del agua, desde las hojas gigantes de las nalcas. El llamado melancólico y lejano de un chucao, que predice si tendrás suerte o no. El crujido de una rama bajo el peso de un animal que no ves. Why avises. Si te quedas muy quieto, puedes oír el gemido profundo de un alerce milenario, un sonido que parece venir de las entrañas de la tierra. Este bosque no es un decorado un ser vivo, con su propio pulso, su propia respiración y con sus propios ojos. Mi padre murió hace 6 meses. El duelo es una presencia constante y fría, igual que la neblina densa que sube desde el seno de Reloncaví cada mañana, y lo envuelve todo en un manto blanco y silencioso. Me dejó esta tierra, y la carga de su secreto más antiguo, una herencia mucho más pesada que cualquier deuda o título de propiedad. Él nunca hablaba de ello directamente, solo con frases cortas y sentenciosas, como si temiera que las paredes oyeran. Su frase más recurrente, la que me susurraba cuando yo era niño, y me aventuraba demasiado cerca del límite del bosque, era siempre la misma, y ahora retumba en mi cabeza como un eco. Siempre, decía, con una gravedad que helaba los huesos en el vigila. No era una advertencia sobre un puma o un ladrón. Era algo más. Algo que llevaba observando a nuestra familia por generaciones. El martes pasado, esa carga abstracta se materializó, cambiando de hombros para siempre. Estaba trabajando en la ladera sur, marcando unos ulmos para la tala selectiva del próximo mes. Era un día normal, el sonido de mi hacha resonando en la quietud de la tarde. El sol se filtraba entre las copas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el suelo cubierto de helechos. Llevaba horas en eso, concentrado en la tarea, en el ritmo físico del trabajo, el tipo de labor que te vacía la mente. Me sentía en paz, anclado a mi rutina, a la certidumbre de mi oficio. No tenía idea de que esa paz estaba a punto de hacerse añicos, de que el orden de mi mundo estaba a segundos de colapsar por completo, y que el eco de la voz de mi padre se convertiría en un grito ensordecedor en mi cabeza. Entonces ocurrió. De un segundo a otro, el bosque se quedó en silencio absoluto. No es el silencio pacífico de un atardecer. Es una quietud específica, tensa, antinatural. Es el silencio que precede a un depredador. Todos los sonidos familiares se apagaron a la vez en el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, incluso el murmullo del viento en las hojas.
Fue como si alguien hubiera presionado un interruptor, dejando un vacío sonoro que te zumbaba en los oídos. La presión del aire cambió. El olor a tierra húmeda se intensificó. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura, una sensación primordial de ser observado, la misma que siente un ciervo un instante antes de que el puma salte. El bosque entero estaba conteniendo la respiración, y yo también. Fue entonces cuando lo oí. No fue un rugido, ni un grito. Fue un golpe sordo y resonante, un pum pum, profundo y poderoso que no solo llegó a mis oídos, sino que vibró a través de la tierra y subió por las suelas de mis botas de trabajo hasta sacudirme el pecho. Era un sonido que mi padre me había enseñado a reconocer desde niño. El sonido que usaba para llamarlo a él cuando había peligro, o cuando una tormenta se acercaba demasiado rápido. Era una advertencia, una señal. Y no estaba dirigida a mí, estaba en la dirección de mi casa. El sonido tenía una cualidad direccional inconfundible, una urgencia que me atravesó como una lanza de hielo. No era una pregunta, era una orden, corre. No lo pensé. Solté el hacha, que cayó con un ruido metálico ahogado sobre el musgo, y corrí como no lo había hecho en años, con el corazón martilleándome en el pecho, ahogando cualquier pensamiento racional. Cada rama que me arañaba la cara, cada raíz con la que casi tropezaba, alimentaba el pánico creciente. El silencio antinatural del bosque me perseguía, y el eco de aquel pam pam resonaba en mi cráneo. Solo tenía una imagen en la mente, en Lia, mi hija. La había dejado jugando cerca de la cabaña, en el borde del bosque, donde siempre le decía que se quedara. La imagen de su risa se mezclaba con el miedo puro y animal que me impulsaba a seguir corriendo, a ir más rápido, mientras el bosque me observaba en un silencio sepulcral y acusador. La encontré justo al borde del bosque, donde la hierba cuidada de nuestro patio se encuentra con la maraña de quilas y helechos. Estaba de pie, inmóvil, pálida como el papel, y temblando de pies a cabeza. Tenía el brazo extendido, apuntando con un dedo tembloroso hacia la línea de árboles, donde ya no había más que sombras que se hacían cada vez más profundas con la tarde que caía. No lloraba. Estaba en ese estado de shock, que es peor que las lágrimas. Me arrodillé frente a ella, la tomé por los hombros, busqué sus ojos. Fue entonces cuando habló, con una voz apenas audible, un susurro roto. Dijo que había oído a alguien llamarla por su nombre, Lia, una y otra vez. Y cuando le pregunté cómo sonaba esa voz, me dijo algo que jamás olvidaré. Dijo que sonaba como si alguien chocara dos piedras grandes, muy despacio. Esa noche. Después de acostar a Lia y asegurarme de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave, tomé una decisión. La primera de muchas, no le conté la verdad. No podía. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años un secreto que ni tú mismo comprendes del todo? ¿Cómo le hablas del guardián silencioso que tu abuelo conoció y que tu padre respetó con un miedo reverencial? En lugar de eso, reforcé la regla más antigua de la familia, la que ahora sonaba menos como una precaución y más como una ley de supervivencia inquebrantable. Nunca, bajo ninguna circunstancia, pases el viejo muro de piedra que delimita el patio tú sola. Le dije que el bosque tiene sus propias reglas y que nosotros solo somos invitados. Fue una mentira a medias, una forma de protegerla, pero también un acto de silencio que me selló el destino. Esa noche me di cuenta de que la carga de mi padre ahora era completamente mía. Ya no era una historia lejana, un conjunto de reglas extrañas de un hombre mayor. Era real, tangible, y había tocado a mi hija. El peso del secreto se asentó sobre mis hombros, un manto frío y pesado. Entendí que no podía seguir ignorándolo. No podía seguir viviendo al margen de este pacto silencioso. Tenía que entender. Tenía que saber por qué nos vigila. Es una carga pesada, y apenas estoy empezando a contarla. Si sienten el peso de este secreto conmigo, si quieren saber qué pasó después de esa noche, les pido que dejen un me gusta y se suscriban al canal. Compartan esta historia, porque necesito que alguien más sepa la verdad. Y por favor, quédense conmigo hasta el final. Lo que descubrí en los días siguientes cambiará para siempre su forma de ver los bosques y los secretos que guardan. El pacto no nació del miedo, sino de la compasión. Empezó con mi abuelo, en el invierno brutal de 1965. La nieve fue implacable ese año,
cubriendo el bosque con un manto tan espeso que los animales bajaban hasta el borde de la casa desesperados. Fue durante una de sus rondas, para revisar las cercas, que encontró las huellas, unas pisadas enormes y solitarias, que no pertenecían a ningún animal conocido del catálogo de la CONAF, la curiosidad, mezclada con la cautela de un hombre que ha vivido toda su vida en la naturaleza, lo llevó a seguirlas. Las huellas no lo llevaron a la criatura, sino a una de sus víctimas indirectas, Anumpudú, joven, el ciervo más pequeño del mundo, enredado en un viejo alambre de púas, temblando y medio muerto de hambre y frío. Mi abuelo, un hombre de pocas palabras, pero de un profundo respeto por la vida, pasó una hora cortando con cuidado el alambre oxidado, librando al animalito, que desapareció cojeando en la espesura. No esperaba nada a cambio. Fue un acto de pura decencia en medio de la crueldad del invierno. A la mañana siguiente, mi abuelo volvió al lugar del rescate. Había dejado sus guantes de trabajo, olvidados sobre un enorme tocón petrificado al borde de un claro, un gigante de piedra, que parecía un altar natural. Los guantes seguían allí, pero encima de ellos, algo brillaba bajo la débil luz del sol invernal. Era una obsidiana, una piedra negra y vidriosa, pulida hasta quedar perfectamente lisa, con la forma y el tamaño de la palma de una mano. El corazón se le aceleró. La obsidiana no es una roca que se encuentre de forma natural en esta región de la selva valdiviana. Era una importación, un objeto imposible. Entendió de inmediato. No fue un hallazgo casual. Fue un pago and un agradecimiento. El primer eslabón de una conversación silenciosa que duraría más de medio siglo. Mi abuelo recogió la piedra, sintiendo su frío antinatural, y dejó en su lugar una manzana roja y brillante de nuestra pequeña quinta. Así nació el ritual, un intercambio basado en el respeto mutuo, en un entendimiento que no necesitaba palabra. Ese tocón se convirtió en nuestro buzón, en nuestro punto de contacto sagrado, un espacio liminal entre nuestro mundo y el suyo. Las ofrendas siempre eran simples, cosas de la tierra o hechas por nuestras manos. Manzanas en otoño, un trozo de pan casero recién horneado. A veces, uno de los pequeños animalitos de madera que yo mismo tallo en las largas noches de invierno. Nada procesado, nada sin valor real. Es un ritual de respeto, no de caridad. Y los regalos que recibíamos a cambio nunca eran directos, nunca avios. Eran sutiles, casi siempre funcionales, como si el guardián entendiera nuestras necesidades. Después de una sequía de verano que amenazaba con arruinar los brotes nuevos, encontrábamos una pila de hongos morchela, un manjar raro y valioso, colocada cuidadosamente en nuestro sendero. Una mañana, una rama gruesa bloqueaba deliberadamente mi camino al aserradero. Me quejé, molesto por el retraso. Una hora después, el viento derribó un coihue centenario, que se estrelló exactamente donde mi camioneta habría estado pasando. Las reglas del pacto se hicieron claras sin que nadie las escribiera, aprendidas a través del ensayo y el error, transmitidas en susurros de padre a hijo. Son absolutas. Regla número 1. Nunca te acerques al claro del tocón de noche. La noche le pertenece a él. El erra cambia, se vuelve denso y pesado, y se puede sentir una presencia que no tolera intrusos. Regla número 2. Nunca dejes basura o cosas sin valor. Una vez, un primo de la ciudad dejó una lata de bebida vacía, como una broma. Durante semanas, encontramos animales muertos, pájaros, ratones, en el porche de la cabaña. Una advertencia sombría y macabra que no se detuvo hasta que mi padre fue al tocón a disculparse. Y la regla más importante, la que mi padre rompió una vez y pagó el precio, nunca, jamás, intentes seguirlo. Nunca intentes verlo. La curiosidad es una forma de agresión, una ruptura de la confianza. Él se muestra solo cuando quiere, en sus propios términos. Romper esta regla es el mayor insulto. Mi padre lo aprendió por las malas. Una Todd, cegado por la necesidad de confirmar con sus propios ojos lo que su corazón ya sabía, trató de seguir las huellas que se alejaban del tocón. No llegó muy lejos. Un golpe sordo, un pum pum, idéntico al que oí yo, pero esta vez, con una furia contenida, resonó desde lo profundo del bosque y lo detuvo, en seco. Se sintió como una pared invisible de sonido
y amenaza. Se retiró, avergonzado y asustado. El resultado fue inmediato y devastador. Las ofrendas se quedaron intactas, pudriéndose en el tocón. Los regalos cesaron. El bosque se quedó en silencio, pero no era un silencio pacífico. Era un silencio acusador, una quietud pesada y solitaria que duró un año entero. Mi padre decía que fue el año más largo de su vida, una especie de exilio en su propia tierra. El silencio de la criatura era un castigo mucho peor que cualquier rugido. Me contó esta historia una sola vez, para que yo entendiera el peso de la regla. Hay cosas que no nos corresponde saber. Hijo, me dijo, solo nos corresponde respetar. Esa es la herencia que ahora cargo yo, solo en el miedo a que ese silencio regrese. Después del incidente con Lía, después de mirarla a los ojos y mentirle para protegerla, pasé la noche en vela, con la voz de mi padre y el sonido de las piedras chocando, resonando en mi cabeza. El pacto ya no era una tradición familiar, era una responsabilidad directa, una que ahora involucraba la seguridad de mi hija. A la mañana siguiente, antes del amanecer, tomé una decisión. Fui a mi taller, donde guardo mis herramientas y tallo mis figuras de madera en mi tiempo libre. El olor a pino y a aceite de linaza llenaba el aire. Sobre la mesa de trabajo había una pequeña figura que había terminado la semana anterior, un martín pescador, con su cresta puntiaguda y su pico largo. Lo tomé en mi mano, sintiendo la suavidad de la madera pulida. No era una manzana, no era comida, era algo personal, una ofrenda de paz, una priganta, una disculpa por el miedo de mi hija. Era mi primer paso consciente para reanudar la conversación. Caminé hacia el tocón petrificado con el corazón en un puño. La neblina de la mañana era tan densa que apenas podía ver a 10 metros de distancia, y cada sonido del bosque parecía amplificado en el goteo del rocío, el crujido de mis propias pisadas sobre las hojas mojadas. El silencio se sentía expectante. Al llegar al claro, la sensación de ser observado fue abrumadora, una presión física en la nuca. El tocón parecía más grande en la niebla, un monolito antiguo. Coloqué con cuidado el pajarito de madera en el centro, en el mismo lugar donde mi abuelo dejó la primera manzana. No, Deij. Nada, las palabras no tenían lugar aquí. Solo me quedé de pie por un momento, intentando transmitir con mi silencio mi intención. No quiero hacerte daño. Solo quiero entender, proteger a mi familia. Después, me di la vuelta y me marché sin mirar atrás, como mi padre me había enseñado. La parte más difícil del ritual siempre es la espera, la incertidumbre de no saber si tu mensaje ha sido recibido o si será ignorado. Los siguientes 2 días fueron una tortura de silencio. Revisaba el tocón desde la distancia con mis binoculares cada pocas horas. El pájaro de madera seguía allí, inmóvil, un punto de color solitario sobre la piedra gris. Empes, a duda. Quizás el incidente con Lía había roto el pacto para siempre. Quizás mi ofrenda no fue suficiente. La voz de mi padre, el vigila, se sentía ahora como una acusación. ¿Vigila para proteger o para juzgar? La rutina de mi trabajo, la tala, la reforestación, se sentía vacía, mecánica. Mi mente estaba en otra parte, en el claro silencioso, esperando una señal, cualquier señal, que me dijera que no estaba solo en esto. El miedo a que el silencio castigador de un año de mi padre se repitiera era una acidez constante en mi estómago. Comencé a entender la soledad que él debió sentir, la carga de ser el único interlocutor con un vecino invisible y poderoso. Me sentía como un embajador en una tierra extranjera, habiendo cometido un terrible error diplomático. En la tercera mañana, algo había cambiado. Con los binoculares, vi que el pájaro de madera ya no estaba. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de alivio y terror. La ofrenda había sido aceptada. La conversación no se había roto. Pero eso no fue todo. En el lugar donde estaba el pájaro, había algo más, algo oscuro y pequeño. No pude distinguir qué era desde esa distancia. La necesidad de saber era una fuerza física que me empujaba hacia adelante, a pesar del miedo que me recorría la espalda. Esperé hasta el mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el bosque se sentía menos amenazador. Caminé hacia el claro, esta vez con una sensación diferente, no de explica, sino de ansiosa anticipación. Era como abrir una carta cuyo contenido sabes que cambiará tu vida. La rutina de mi vida se había quebrado,
Y este nuevo ciclo de ofrendas y respuestas se estaba convirtiendo en el nuevo centro de mi existencia. El misterio se estaba volviendo un propósito. Cuando llegué al tocón, mi aliento se quedó atascado en mi garganta. Lo que había en el centro no era una piedra, ni un hongo. Era un objeto metálico, pequeño y oxidado. Lo recogí con cuidado. Era una vela, pero no una bala moderna. Era pesada, de plomo, deformada por el impacto, de un calibre que no había visto en mi vida. Parecía antigua, muy antigua, del tipo que se usaría en un rifle del siglo XIX. El metal estaba frío y tenía incrustaciones de tierra. ¿Qué significaba esto? Era una amenaza, una advertencia sobre los cazadores furtivos. Pero la sensación que me dio no fue de peligro inmediato, era de historia, como si me estuviera entregando una pieza de un rompecabezas muy antiguo. La criatura no solo respondía a mis ofrendas, me estaba guiando hacia algo. Me estaba contando una historia sin palabras, usando objetos perdidos en el tiempo. Y, por primera vez, me di cuenta de que el secreto de mi familia no era solo sobre vigilar a un ser extraño, era sobre algo que había pasado en esta misma tierra, mucho antes de que mi abuelo naciera. Esa bala cambió todo. La guardé en mi bolsillo. El peso del plomo frío contra mi pierna era un recordatorio constante. El pacto ya no era solo un intercambio de regalos y favores, se había convertido en una investigación. Cada ofrenda que yo dejaba era una pregunta. Cada objeto que él dejaba a cambio era una pista. Empecé a documentarlo todo en una libreta aparte. No en la bitácora de la CONAF, a mis dibujos de los objetos, las fechas, las coordenadas. El ritual se convirtió en el motor de mi obsesión. Dejé un trozo de cuarzo que encontré en el arroyo y a cambio recibí un botón de nácar, claramente de una camisa de mujer, también antiguo. Dejé una trenza hecha con fibras de enredaderas y él me dejó un trozo de cerámica rota, con un patrón de flores azules desvaídas. Estaba desenterrando un pasado olvidado, un secreto que el bosque había guardado durante más de un siglo. Y él, el guardián silencioso, era el archivista. El vínculo silencioso se profundizó, pero con él también lo hizo el misterio. Cada objeto que aparecía en el tocón me alejaba más de la explicación simple de un animal inteligente y me acercaba a algo mucho más complejo y antiguo. No era solo un vecino, era un testigo. Un testigo de que todavía no lo sabía, pero sentía que me estaba poniendo a prueba, midiendo mi inteligencia, mi paciencia, mi respeto. Quería saber si yo era digno de la historia completa. Las reglas se sentían más importantes que nunca. No forzar, no exigir, solo escuchar con los ojos, interpretar los símbolos. Mi padre siempre decía, Ana, hay cosas que no nos corresponde saber. Pero ahora, yo sentía que era mi deber saberlo. No por curiosidad, sino por responsabilidad. La seguridad de Lía, el legado de mi familia y la extraña y silenciosa justicia que esta criatura parecía estar buscando, todo dependía de que yo descifrara este lenguaje de objetos perdidos en el tiempo. La rutina se estableció con una nueva normalidad tensa. Cada mañana, mi primera acción era revisar el tocón. El resto del día, mientras trabajaba, mi mente descifraba los posibles significados del último intercambio. El bosque ya no era solo mi lugar de trabajo, era un archivo viviente, una escena del crimen, una biblioteca de secretos. El sonido del viento, entre los coigües, ya no era solo el viento. Parecía susurrar pistas que no podía entender. Empecé a sentir una extraña conexión con la criatura. Una sociedad improbable. Éramos dos seres solitarios, unidos por un secreto que nos superaba a ambos. Él, el guardián de la memoria. Yo, el heredero, obligado a descifrarla. Pero con cada nueva pieza del rompecabezas, crecía una nueva pregunta, una nueva capa de misterio. ¿De quién eran estos objetos? ¿Qué historia trágica contaban? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Qué crimen o qué deuda nos unía a este guardián de la selva? Así, el motor de la historia se puso en marcha. Un ciclo de ofrendas y revelaciones que me arrastraba cada vez más profundo en el corazón del bosque y de su secreto. Cada objeto era una promesa de que había más por descubrir, una razón para volver al tocón, para seguir jugando este juego peligroso y fascinante. El miedo inicial se había transformado en una necesidad,
una adicción a la verdad. La bala de plomo, el botón de nácar, la cerámica rota, no eran solo objetos. Eran frases en una historia que llevaba más de 100 años esperando a ser leída. Y yo, sin darme cuenta, me había convertido en su único lector. Mi vida ahora tenía 2 registros. La bitácora oficial para la CONAF, llena de datos técnicos y medibles, y mi libreta secreta, llena de preguntas, dibujos y la creciente certeza de que el Mayo era el descubrimiento de la historia de Chile. No estaba en un laboratorio o una universidad, sino en un tocón petrificado en mi propiedad, esperando pacientemente a ser entendido. A lo largo de mi vida, el vínculo se fue tejiendo en una serie de episodios silenciosos, casi imperceptibles para un ojo no entrenado. Un verano, mientras Lía y yo construíamos una pequeña represa en el arroyo, encontré 3 piedras de río, lisas y perfectamente planas, dispuestas en un triángulo equilátero en el porche. Una formación extraña, pero no le di más importancia. Ese mismo día, por la radio local, me enteré de que 3 cazadores furtivos habían sido arrestados a solo 1 kilómetro de mi propiedad, desorientados y balbuceando sobre sombras que los habían acorralado. La coincidencia era demasiado precisa. Él no solo observaba, también protegía. El perímetro de su vigilancia no era solo nuestra cabaña, era la totalidad de la tierra que consideraba bajo nuestro pacto. Comprendí que el triángulo de piedras no era un regalo, era un informe de situación, una confirmación silenciosa de que la amenaza había sido neutralizada. El guardián invisible había actuado como un verdadero guardabosques. Otra vez, la conexión se manifestó de una forma mucho más íntima. Fue después de una pelea terrible con mi esposa, antes de que se fuera a la ciudad por una temporada. Las palabras duras que nos dijimos todavía flotaban en el aire viciado de la cabaña. Desesperado me senté en el tocón del ritual, sin ofrenda, solo con mi dolor. Apoyé la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de mi fracaso. No pedí nada. Solo compartí mi silencio y mi angustia con el único ser que parecía escuchar. A la mañana siguiente, en el centro exacto del tocón, encontré una única pluma de cóndor grande e impecable. En la cultura de la gente de la tierra, el cóndor es un mensajero, un espíritu que vuela alto y lo ve todo, un símbolo de poder y soledad. No fue una solución a mis problemas, pero fue un gesto de entendimiento, un reconocimiento de mi pena. Me estaba diciendo, sin palabras, que no estaba solo en mi vigilia. Era un lenguaje de símbolos, uno que yo, desesperadamente, todavía estaba aprendiendo a hablar, y a entender. Mi rutina cambió. Los objetos que dejaba en el tocón se volvieron más específicos, más parecidos a preguntas. Una vez, dejé un mapa que había dibujado a mano de la propiedad, con un círculo y un signo de interrogación sobre la vieja cantera abandonada en el lado norte. Un lugar que mi abuelo siempre nos dijo que evitáramos. La respuesta tardó 2 días. Sabra, el Mopa, encontré un trozo de roca que no reconocí. Era un mineral veteado de verde y negro. Lo llevé a un viejo amigo geólogo en Puerto Varas, quien me confirmó que era serpentinita, un tipo de roca que solo se encuentra en zonas de fallas geológicas, y que era común, precisamente, en los alrededores de viejas minas de la región. Él me estaba guiando. No solo me advertía de los peligros presentes, sino que me señalaba el origen de todo el misterio, el corazón del secreto que el bosque había guardado con tanto celo. El pacto ya no era solo de protección, se había convertido en una búsqueda del tesoro a través del tiempo. Pero la frágil paz de nuestro mundo silencioso no fue amenazada por el bosque, sino por el cielo, y luego por la tierra. Unos recién llegados de Santiago, gente con dinero de alguna empresa tecnológica, compraron el terreno colindante. Eran el tipo de personas que ven el bosque no como un ser vivo, sino como un telón de fondo para sus pasatiempos. Su llegada rompió la armonía sonora de mi mundo. El zumbido agudo y persistente de su nuevo dron se convirtió en una irritación constante, una violación del cielo, un ojo electrónico que no entendía de límites ni de espacios sagrados. El ruido era antinatural, como el de un insecto gigante y metálico, y ahogaba el canto de los pájaros, el susurro del viento. Sentía que su presencia profanaba la quietud, el principal mandamiento de nuestro pacto. Era una invasión tecnológica, en un lugar regido por leyes antiguas y orgánicas, y la tensión
empezó a acumularse en el aire, como la electricidad antes de una tormenta. Una tarde, mientras revisaba las trampas fotográficas que había instalado lejos del claro, mi propia y discreta red de vigilancia, oí ese familiar y agitado pum pum desde la ladera, pero esta vez sonaba diferente, más corto, más rápido, como un latido del corazón ansioso. Miré hacia arriba y el pánico se apoderó de mí. El dron de los vecinos estaba suspendido directamente sobre el claro del tocón del ritual. El zumbido parecía burlón, una profanación total. Mi primer impulso fue agarrar mi rifle, pero no podía simplemente derribarlo. Sería una declaración de guerra. Atraería preguntas que no podía responder. En lugar de eso, corrí a mi taller. Encendí mi bloqueador de señal más potente, un aparato ilegal que uso para cortar la cobertura del celular cuando necesito paz absoluta. Apunté la antena hacia el cielo y recé para que funcionara. El zumbido del dron carraspeó, se ahogó y luego se detuvo. Cayó del cielo como una piedra, estrellándose sin causar daños graves en una densa maraña de quilas, justo en su lado de la cerca. Se quejaron de una falla inexplicable del equipo. Me miraron con sospecha, pero no tenían pruebas. El incidente, sin embargo, me dejó un sabor metálico a miedo en la boca. El costo de protegerlo estaba aumentando. Ya no bastaba con dejar ofrendas y mantener el silencio. Ahora tenía que intervenir activamente. Mentir. Usar tecnología para combatir tecnología. La burbuja de nuestro secreto se había vuelto peligrosamente delgada para empeorar las cosas. La criatura comenzó a dejar objetos no solo en el tocón, sino también cerca de la entrada de la vieja cantera abandonada, el mismo lugar que mi abuelo nos prohibió. Dejó una cadena de hierro oxidada, un eslabón grueso como mi pulgar. Era como si el incidente del dron lo hubiera vuelto más urgente, más impaciente. Me estaba presionando, llevándome hacia la cantera, hacia la fuente, que estaba tratando de mostrarme con tanta desesperación. La tensión con los vecinos no disminuyó. Mi poca amabilidad y su dron defectuoso los volvieron paranoicos. Empezaron a explorar los límites de mi propiedad, con una audacia que me ponía los nervios de punta. Encontraba sus huellas, la basura que dejaban atrás, y votorius gibajitaus energéticos, colillas de cigarrillos, cada vez más cerca del claro sagrado. Me convertí en una especie de guardián furtivo, limpiando sus rastros antes de que el verdadero guardián los viera como una ofensa, temiendo la represalia. Una mañana, encontré una lata de cerveza aplastada, a menos de 20 metros del tocón. La recogí, con una rabia fría. El sonido del pum pum esa tarde fue grave y prolongado, un lamento que vibró en el suelo. A la mañana siguiente, el tocón estaba vacío, pero en el porche de mis vecinos apareció una serpiente muerta, grande y negra, enrollada perfectamente sobre su felpudo de bienvenida. Una advertencia inequívoca en el lenguaje del bosque. El siguiente paso fue un perro. Compraron un dogo argentino, un animal enorme y ruidoso entrenado para la caza mayoere, y lo dejaban correr suelto. Sus ladridos agresivos se convirtieron en la nueva banda sonora de mis días, un sonido que desgarraba la paz del bosque. El perro, con su instinto cazador, era una amenaza directa. Podía rastrear a la criatura. Podía encontrar sus lugares de descanso. Podía llevar a sus dueños directamente al corazón del secreto. Empecé a encontrarme con el perro en mis rondas, sus ojos fijos en mí, gruñendo desde la distancia, y los golpes de advertencia de la criatura se volvieron más frecuentes, más erráticos. A veces oía un solo ¡pum!, sordo y lejano, como una pregunta ansiosa. La presión era insoportable. Estaba atrapado entre mi deber de proteger el pacto y el riesgo constante de una confrontación que lo expondría todo. La paranoia se convirtió en mi estado natural. Luego, la amenaza pasó de ser una molestia a un peligro mortal. Los vecinos invitaron a unos amigos de la ciudad para un fin de semana. Una partida de caza. Los vi desde lejos, descargando sus jeeps. 4 hombres vestidos con ropa de camuflaje, armados con rifles de alta potencia y visores telescópicos. Mi sangre se heló. Esto no era una exploración curiosa, era una invasión armada. Iban a cazar en mi tierra, en su santuario. Un sentimiento de furia protectora, tan primordial como el miedo, se apoderó de mí. No era solo por la criatura, era por el bosque entero, por mi abuelo, por mi padre, por Liam, por el pacto de silencio y respeto que esos hombres, con sus risas fuertes y sus botas caras,
estaban a punto de pisotear y destruir sin siquiera saber que existía. El casi desastre que siempre había temido estaba a punto de materializarse. Intenté razonar con ellos. Me acerqué con la excusa de revisar una cerca, manteniendo la calma a durar penas. Les expliqué, con toda la amabilidad que pude fingir, que esta era una propiedad privada y un área de reforestación certificada por CONAF, que la caza estaba estrictamente prohibida. Me miraron con condescendencia, como si yo fuera un simple campesino. Un guaso pintoresco que no entendía sus diversiones. Tranquilo, amigo, dijo el líder del grupo, un hombre con un reloj caro y una sonrisa arrogante. Solo vamos por unos jabalíes. No molestaremos tus arbolitos. Su desprecio fue como una bofetada. Me di cuenta de que mis palabras no valían nada. Ellos operaban bajo otras leyes, las del dinero y el poder, y en su mundo, mi bosque era solo un tablero de juego. Regresé a mi casa sintiéndome impotente, con el eco de sus risas siguiéndome como una plaga. Esa noche fue un infierno auditivo. El bosque, usualmente un tapiz de sonidos sutiles, se convirtió en un campo de batalla. Los gritos de los hombres, llamándose unos a otros, el silbato agudo con el que dirigían al perro, y el ladrido frenético y constante del animal, persiguiendo sombras en la oscuridad. Yo estaba en mi cabaña, con Lía durmiendo ajena a todo, y me sentía como un prisionero en mi propia tierra. Cada pocos minutos, contenía la respiración, esperando el estallido de un disparo, el sonido que confirmaría mi peor pesadilla. El silencio por parte de la criatura era absoluto, más aterrador que cualquier advertencia. Se había ido. Estaba escondido, observando esta profanación con una furia silenciosa, o estaba a punto de romper su propia regla de no violencia. La espera era una forma de tortura. El sonido del reloj en la pared, marcando los segundos hacia una catástrofe inevitable. Entonces, sucedió. Un único disparo rasgó la noche, mucho más cerca de lo que esperaba, en dirección a la cantera. El eco rebotó por las laderas y murió, dejando un silencio repentino y antinatural. Inmediatamente después del disparo, no hubo un grito de triunfo, sino un alarido humano, agudo, lleno de un terror puro y visceral. Y luego, nada, en silencio total. El perro dejó de ladrar. Los gritos cesaron. Fue como si el bosque entero hubiera sido tragado por un vacío. Mi corazón se detuvo. Lo hicieron. Le desesperaron. El pacto estaba roto. El precio del secreto, finalmente, había sido la sangre. Un frío glacial me recorrió la espalda. La culpa y el miedo me ahogaron. Había fallado. Había fallado a mi padre, a mi abuelo, y al guardián silencioso al que había jurado proteger. En ese silencio de muerte, solo podía pensar en una cosa. Tenía que ver. Rompí mis propias reglas, las que me había impuesto por seguridad. Agarré mi rifle, mi linterna más potente, y salí corriendo hacia la oscuridad, hacia el lugar del disparo. El miedo por mi propia seguridad había sido reemplazado por una necesidad desesperada de saber la verdad, de enfrentar las consecuencias. Corrí a través de la maleza, sin preocuparme por el ruido. Esperaba encontrar un cuerpo, una escena de violencia, el fin de una era. En lugar de eso, encontré a uno de los cazadores de Santiago. Estaba en el suelo, al borde de un barranco oculto por la vegetación, con la pierna doblada en un ángulo imposible. Su rifle estaba a varios metros de distancia. No estaba herido de bala, estaba temblando incontrolablemente, balbuceando, con los ojos desorbitados por el terror. Una sombra, susurraba. Era una sombra enorme, rápida. No hizo ningún sonido. Corrió hacia nosotros. Nos separó. No los había atacado. Los había asustado, los había desorientado, los había pastoreado, como a un rebaño de ovejas hacia el peligro, hacia el terreno más traicionero, usando su conocimiento del bosque como un arma. El costo real no fue la sangre de la criatura, sino la mía, en forma de mentiras. Tuve que ayudar al hombre herido, improvisar un torniquete. Tuve que guiar a los otros cazadores, ahora reducidos a hombres asustados y temblorosos, fuera del bosque. Tuve que llamar a los carabineros y a la ambulancia, que tardarían horas en llegar y tuve que mentir. Inventé una historia sobre una estampida de jabalíes salvajes, un fenómeno raro, pero plausible. La mentira salió de mi boca con una facilidad que me asqueó. Me convertí en un cómplice activo,
tejiendo una historia falsa para proteger la verdad. Una verdad que nadie creería y que destruiría todo. Los vecinos y sus amigos se fueron a la mañana siguiente, sin despedirse. Pero la investigación oficial del accidente, el informe policial, la llamada al hospital, todo eso dejó un rastro, una mancha en la reputación de mi bosque. El mundo exterior ahora tenía un registro, una nota al pie de página, en un archivo que apuntaba a mi tierra. El santuario había sido violado y marcado para siempre. El giro emocional, el momento en que este secreto se convirtió en algo más que una carga heredada, y pasó a ser una herida propia. Ocurrió con el primer temporal de otoño. El cielo se volvió de un púrpura amoratado en cuestión de minutos, y la lluvia empezó a caer a cántaros. No como gotas, sino como una cortina sólida de agua fría que borraba el paisaje. El sonido era un rugido constante que lo ahogaba todo. Estaba en plena faena, entrando la leña seca al cobertizo, una carrera contra el tiempo y la humedad. Lía había estado construyendo una casa de hadas junto al arroyo que bordea el patio, y usando musgo, ramitas y piedras. En el caos de asegurar las ventanas y apilar los troncos, la perdí de vista. No fueron más de 15 minutos, lo juro. Pero en estos bosques, bajo una tormenta así, 15 minutos es una vida entera. El tiempo se estira y se retuerce, y la seguridad es una ilusión que puede romperse en un solo parpadeo, en un solo descuido. Cuando terminé con la leña y me di la vuelta para llamarla, el sonido del silencio fue ensordecedor. No, su risa. No su voz llamándome para que viera su creación, solo el estruendo monótono y furioso de la lluvia. Un vacío se abrió en mi estómago. Salí corriendo del cobertizo gritando su nombre, pero el viento y el agua se tragaban mis palabras, lanzándomelas de vuelta a la cara. Lía, el pánico es una cosa fría y afilada. Te recorre la espalda y te roba el aire de los pulmones. Recorrí el patio, el arroyo que ahora era un torrente furioso de agua turbia, el borde del bosque. Nada, la casita de hadas estaba medio destruida por la lluvia, abandonada. Cada segundo que pasaba, el miedo se convertía en una certeza helada. La había perdido por mi estúpida concentración en una tarea mundana, por dar por sentada su presencia. La voz de mi padre resonó en mi cabeza, pero esta vez no era una advertencia, era una acusación. Grité su nombre hasta quedarme sin voz, contra el rugido del temporal. Me adentré en el bosque, violando la regla no escrita de nunca entrar en él durante una tormenta. Pero las reglas ya no importaban. La lluvia me cegaba, el barro me llegaba a los tobillos, y cada sombra parecía una figura amenazante. El bosque, mi hogar y mi sustento, se había transformado en un laberinto hostil y devorador. Cada árbol era idéntico al anterior, cada sendero se borraba bajo el agua. Pensé en los barrancos ocultos, en las corrientes que podrían arrastrarla. La imagen de su pequeño cuerpo, frío y solo, me golpeaba una y otra vez. Fue la hora más larga de mi vida, una hora de puro terror animal, la agonía de un padre que se sabe culpable del peor de los fracasos. Ya no había pacto, ni secreto, ni guardián, solo la ausencia insoportable de mi hija. Después de lo que pareció una eternidad, cuando la desesperación ya me había vaciado por completo, la encontré. O, mejor dicho, fui guiado hacia ella. Siguiendo un impulso inexplicable, me desvié del sendero principal hacia una ladera rocosa que rara vez exploraba. Y allí, a casi 3 kilómetros de la cabaña, bajo un saliente de roca que formaba una cueva poco profunda, una que nunca había visto antes, estaba ella, sentada, con las rodillas abrazadas, acurrucada pero increíblemente seca. La tormenta rugía a su alrededor, pero en su pequeño refugio reinaba una calma antinatural. No estaba llorando. Alvam. Sus ojos se abrieron de par en par, no con miedo, sino con alivio. Corrí hacia ella, y la abracé con una fuerza que casi le saca el aire, enterrando mi cara en su pelo mojado, inhalando su olor, la prueba tangible de que estaba viva. Cuando pude hablar, le pregunté cómo había llegado hasta allí, cómo había encontrado ese refugio. Su respuesta me heló la sangre y al mismo tiempo me inundó con una ola de incomprensión y gratitud. Dijo que cuando empezó a llover fuerte, se asustó y empezó a correr, pero se perdió. Fue entonces cuando lo vio. No usó la palabra monstruo,
ni hombre salvaje. Con la lógica simple e insobornable de una niña de 8 años, lo describió como un hombre alto y callado, hecho de corteza de árbol. Dijo que no le habló, pero que se puso delante de ella, protegiéndola del viento con su enorme cuerpo, y la guió con gestos lentos hasta ese saliente de roca. Se quedó con ella hasta que la lluvia se hizo más fuerte, y luego, simplemente, se desvaneció entre los árboles, mientras la abrazaba, temblando yo más que ella. Mis ojos se posaron en algo que tenía en el suelo a su lado, junto a una colección de piñas y hojas que había estado ordenando. Mi respiración se cortó. Era un pequeño pájaro de madera, toscamente tallado, pero inconfundible. Era un martín pescador. Se me contrajo el estómago y las lágrimas que no había derramado por miedo, ahora brotaron por la conmoción. Era idéntico, en cada detalle imperfecto, a uno que mi propio abuelo me había tallado cuando yo tenía la edad de Lian, un pequeño tesoro que yo había perdido en estos mismos bosques hacía más de 30 años, durante una de mis primeras exploraciones, en solitario, un objeto por el que había llorado durante semanas cuando era niño. Él lo había encontrado, lo había guardado durante 3 décadas, y ahora, en el momento de mayo, era necesidad. En un acto de comunicación que trascendía cualquier ofrenda o advertencia, me lo había devuelto a través de mi hija. En ese instante, la criatura dejó de ser un él, un misterio, una fuerza de la naturaleza. Se convirtió en un testigo silencioso no solo del pacto de mi abuelo, sino de toda mi vida. Había observado mi infancia, mi duelo por un juguete perdido, mi torpeza como padre. No era solo un guardián de la tierra, era el guardián de nuestra memoria, de nuestra línea de tiempo familiar. El peso de esa revelación fue casi físico. Una conexión tan profunda y antigua que me dejó sin palabras, sosteniendo a mi hija con una mano y el fantasma de mi infancia con la otra. Y entonces, mientras yo seguía paralizado por la conmoción, Lia añadió el detalle que lo cambiaría todo para siempre. Con total naturalidad, como quien comenta que el cielo es azul, me dijo: papá, el hombre de corteza estaba herido. La Maya, pidiéndole que continuara. Caminaba raro, como tú cuando te doblaste el tobillo, dijo, imitando una cojera. Tenía una pierna lastimada. Y antes de irse, continuó, frunciendo el ceño mientras recordaba. No dejaba de señalar hacia allá. Levantó su pequeño brazo y apuntó, con una certeza absoluta, no hacia la cabaña, sino hacia el norte, hacia la vieja cantera abandonada, el lugar prohibido, el lugar que él mismo me había estado señalando con sus extrañas ofrendas. En ese momento, las piezas del rompecabezas que flotaban desordenadas en mi mente durante meses, encajaron con un chasquido violento y revelador. La bala antigua en el botón de nácar, el trozo de mineral de serpentinita, la cadena oxidada, la insistencia en señalar la cantera Annie, y ahora, la cojera. Su herida no era una criatura simplemente inteligente. Estaba tratando de contarme una historia. Estaba herido. Y su herida estaba conectada de alguna manera con ese lugar prohibido. Los objetos no eran regalos, eran pruebas. Las advertencias no eran solo para protegernos, eran para mantenerme enfocado en la verdadera tarea. El peso del secreto cambió de naturaleza. El miedo se evaporó, reemplazado por una urgencia desesperada, una necesidad imperiosa de entender. Ya no se trataba de protegerlo a él, se trataba de ayudarlo a contar su verdad. Isa no. Con Lia durmiendo a salvo en su cama, y el pájaro de madera en mi mesa de noche, el temporal afuera parecía un eco de la tormenta en mi interior. El secreto de mi padre había sido una carga de miedo y respeto reverencial. Mi secreto ahora era diferente. Era una deuda no con la tierra, sino con él, con el testigo herido. El gesto de devolverme el juguete de mi infancia fue un acto de una intimidad tan profunda, tan inesperada, que rompió todas las barreras. Me había mostrado su vulnerabilidad, me había confiado su dolor a través de los ojos de mi hija Anne, había elegido. Y yo, al decidir entender su historia, acepté finalmente mi parte en el pacto, no como un heredero pasivo, sino como un participante activo, un cómplice. La moralidad de todo se había vuelto borrosa, solo quedaba una certeza. Tenía que ir a la cantera,
Este fue el momento en que todo cambió. Ya no era una historia de terror, ni un misterio sobre una bestia en el bosque. Se convirtió en una historia sobre la memoria, el dolor y la justicia silenciosa. Se convirtió en algo humano, a pesar de que su protagonista no lo fuera. Si esta revelación los ha conmovido como a mí, si ahora sienten el peso de esta deuda conmigo, les pido que dejen un me gusta para que esta historia llegue a más gente. Suscríbanse y compartan, porque lo que descubrí después, en la oscuridad de esa cantera abandonada, es mucho más oscuro y terrible que cualquier monstruo. Y les prometo que si se quedan hasta el final, entenderán por qué algunos secretos no pueden permanecer enterrados para siempre. El incidente con el dron y la posterior partida de los cazadores no se desvaneció en el silencio del bosque como yo esperaba. Dejo un rastro de papel y de palabras asustadas en un informe oficial. Una semana después de la tormenta que casi me arrebata a Lía, llegó la consecuencia. No fue un golpe en la puerta, sino algo mucho más frío y moderno. Un correo electrónico con el logo de una prestigiosa universidad del sur. El remitente era un tal Dr. Adrian Torres. En el cuerpo del texto, hablaba con una prosa formal y académica sobre un estudio de campo. Mencionaba que los dueños de la propiedad vecina, la de la gente de Santiago, habían reportado extrañas vocalizaciones guturales y profundas y habían compartido unas grabaciones de audio de baja calidad. El email terminaba solicitando una breve reunión para discutir la posibilidad de que un raro ejemplar de concón, Antipode du Bois, se hubiera desplazado a mi propiedad. Era una petición cortés, razonable y absolutamente aterradora. La burocracia había encontrado mi puerta. Una semana después, un hombre educado pero inquietantemente insistente llamado Dr. Adrián Torres estaba en mi porche. No era el académico despistado que uno podría imaginar. Era un hombre de unos 50 años, en excelente forma física, con unos ojos claros que parecían analizarlo todo sin juzgar, lo cual era aún más inquietante. Vestía ropa de campo funcional pero cara, y su manera de hablar era una mezcla perfecta de pasión científica y autoridad tranquila. Habló del concón, de sus patrones migratorios anómalos, de la importancia de su conservación. Cada palabra que decía era plausible, cada argumento era lógico, pero mientras hablaba, sus ojos no se fijaban en los árboles donde un búho podría anidar. Sus ojos recorrían los límites de mi propiedad, la topografía del terreno, la línea de las colinas, como un estratega militar evaluando un campo de batalla. Me di cuenta de que este hombre no buscaba un pájaro. Estaba buscando algo mucho más grande, y yo era un obstáculo en su mapa. Era la autoridad que siempre había temido, envuelta en el lenguaje sereno de la ciencia. Su petición fue tan suave como una soga de seda. Explicó que para confirmar la presencia del búho necesitaría colocar algunos inofensivos sensores acústicos y cámaras trampa en puntos estratégicos de mi propiedad. Totalmente no invasivos, por supuesto, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Apenas los notará. Y toda la información que recojamos será compartida con usted por supuesto. Podría ser beneficioso para su plan de manejo forestal. Me sentí acorralado. Decir que no era ponerme una diana gigante en la espalda, era admitir que tenía algo que ocultar. Decir que si se sentía como una traición profunda, como abrirle la puerta de mi casa a un asesino, mientras él esperaba mi respuesta, con una paciencia que parecía infinita. Sentí el peso de 3 generaciones de silencio sobre mis hombros. Miré hacia el bosque, hacia el tocón invisible, y sentí que le estaba pidiendo perdón. Con la voz más neutra que pude fingir la DHQC, el sonido de mi propia aceptación fue como el clic de una cerradura que me encerraba desde fuera. La paranoia se instaló como una fiebre baja y constante. El bosque, que siempre había sido mi santuario y mi lugar de trabajo, de repente se sintió ajeno, contaminado. Cada crujido de una rama, cada sombra que se movía con el viento, se sentía como una lente observándome, un micrófono escuchando. En paz, a verlos. Pequeños trozos de cinta reflectante atados discretamente a las ramas, marcas casi invisibles en la corteza de los árboles. Eran las señales de su presencia, las migas de pan, de su invasión sistemática. Mi propia rutina se convirtió en una actuación. Tenía que fingir normalidad, mientras mi interior era un nudo de ansiedad. Dejé de visitar el tocón del ritual, como podría hacerlo,
sabiendo que una cámara podría estar registrando ese acto sagrado y secreto, convirtiéndolo en un dato frío para un análisis científico. El pacto se vio forzado a un silencio tenso, y el miedo a que el guardián interpretara mi ausencia como abandono o traición era una tortura constante. Estaba siendo vigilado por dos mundos, atrapado en el medio. Pronto me di cuenta de que el equipo del Dr. Torres no eran solo estudiantes de posgrado entusiastas. Los observé desde lejos, usando mis propios conocimientos del bosque para moverme sin ser visto. Eran dos hombres y una mujer, jóvenes, pero se movían con una eficiencia silenciosa y coordinada que no era académica, era profesional. No hacían ruido innecesario, no dejaban rastros, y manejaban su equipo con una familiaridad que hablaba de años de experiencia de campo. No usaban simples cámaras trampa. Vi a uno de ellos instalando un sensor que parecía un pequeño sismógrafo, y por la noche, a través de mis binoculares, vi el brillo revelador de un dispositivo de imagen térmica. Esto no era un proyecto universitario con fondos limitados. Era una operación bien financiada, metódica y seria. La escala de la amenaza se había vuelto abrumadoramente clara. No estaban aquí para escribir una tesis. Estaban aquí para capturar o confirmar una anomalía, con la misma determinación con la que se rastrea a un enemigo. El horror aumentó cuando comprendí que la colocación de su red de vigilancia no era aleatoria. Era una cuadrícula lógica y metódica que se iba cerrando sobre los puntos sensibles de mi tierra. Una mañana, siguiendo una de sus discretas marcas, encontré una cámara trampa de última generación, camuflada expertamente, apuntando directamente a uno de los senderos que conducían al claro del Tocón. El corazón me dio un vuelco. No la Tocorrom, pero estaban cerca. Unos días después, encontré un sensor acústico sumergible anclado en el fondo del arroyo, a pocos metros de donde el hombre de Corteza había dejado a Lía a salvo durante la tormenta. Estaban conectando los puntos, estaban usando la lógica, los datos y la tecnología para caminar hacia atrás en el tiempo, siguiendo el eco de los eventos. Y cada paso lógico que daban los acercaba inexorablemente al corazón de mi secreto, al santuario que había jurado proteger. La red no era una red de pesca, era una jaula que se estaba construyendo a nuestro alrededor. Una tarde, el Dr. Torres volvió a aparecer, esta vez con la excusa de revisar el progreso. La conversación fue casual, pero sus preguntas eran como bisturíes. ¿Ha notado alguna vez fluctuaciones extrañas de temperatura en ciertas áreas del bosque, señor? Caídas repentinas de varios grados sin explicación. Asentí y mentí, hablando de corrientes de aire de las montañas. Interesante, dijo. ¿Y qué hay de los objetos que uno encuentra? A veces los animales, o incluso el viento, depositan cosas en lugares extraños. Nunca he encontrado algo fuera de lugar. Algo trabajado. Quizás en mi sangre se heló. Pensé en la bala de plomo, en el botón de nácar, en el pájaro de madera. Negué con la cabeza, sintiendo el sudor frío en mi nuca. Solo las cosas habituales, doctor. Basura que a veces dejan los excursionistas perdidos. Él me sonrió, una sonrisa tranquila y comprensiva que era 1000 veces más aterradora que una acusación. En esa sonrisa vi la certeza. Él sabía que yo estaba mintiendo. Solo le faltaba la prueba física. El pacto se rompió, o más bien, se puso en una pausa forzada y aterradora. Las ofrendas que me atreví a dejar cerca del Tocón, nunca en él, se quedaron intactas, pudriéndose bajo la lluvia. El silencio del guardián regresó, pero esta vez no se sentía como un castigo, sino como una medida de seguridad desesperada. Él sabía, podía sentir los ojos electrónicos, oír el zumbido subsónico del equipo. Sabía que nuestro lugar de encuentro estaba comprometido. La soledad que sentí fue abrumadora, una sensación de fracaso total. Yo había traído esta plaga a nuestro mundo compartido. Una mañana, la frustración y la rabia me superaron. Fui a revisar una de las cámaras de Torres, que sabía que estaba cerca del límite norte. La encontré en el suelo, destrozada, no con violencia explosiva, sino como si algo inmensamente pesado la hubiera pisado con una fuerza controlada y deliberada. Y junto a ella, impresa claramente en el barro, había una sola huella. Era enorme, profunda, y era un mensaje para mí. Era un acto de desafío silencioso y una advertencia. El juego
se estaba volviendo peligroso. La cuadrícula de vigilancia, después del incidente de la cámara destruida, cambió su enfoque. La actividad se intensificó drásticamente en el sector norte de mi propiedad, la zona que llevaba directamente a la cantera abandonada. El equipo de Torres ya no era tan discreto. Los veía con más frecuencia, tomando muestras del suelo usando magnetómetros, estudiando viejos mapas geológicos de la zona. Con un horror que me helaba los huesos, me di cuenta de que su investigación científica estaba convergiendo con la mía, la que estaba basada en los símbolos y los objetos. Quizás habían analizado el mineral de serpentinita que encontré, o habían cruzado datos de viejos registros mineros con sus lecturas sísmicas. Estaban llegando a la misma conclusión que yo, pero por un camino diferente. No seguían solo a la criatura, estaban siguiendo la historia de la Tierra, la historia de un crimen, y la cantera era el epicentro de todo. Se estaban acercando a la tumba. El final de la fase de vigilancia llegó una tarde lluviosa. El jeep del Dr. Torres subió por el camino de mi casa, y esta vez no venía solo. Lo acompañaban 2 hombres con el emblema de un servicio gubernamental que no reconocí en sus chaquetas. La cortesía había desaparecido del rostro de Torres. Su expresión era de pura y fría determinación. Se paró frente a mí, con la lluvia cayendo sobre nosotros, y fue directo al grano. «Señor», dijo, y su voz ya no era la de un académico pidiendo un favor. Era la voz de la autoridad. «Hemos detectado anomalías acústicas y térmicas significativas y persistentes en la zona de la cantera, consistentes con un gran mamífero no catalogado, posiblemente subterráneo. Mañana al amanecer traeremos equipo especializado para realizar una exploración endoscópica y, si es necesario, una excavación controlada. Por su seguridad, le pedimos que no se acerque al área». La máscara se había caído. La cacería había terminado. La captura estaba a punto de comenzar. Mi tiempo se había acabado. Atrapado entre la promesa de Torres de profanar el único lugar sagrado que me quedaba, y la desesperada necesidad de entender la herida del guardián, finalmente rompí la última regla que me quedaba. Esa noche, con Lía durmiendo, y el peso de la inminente excavación sobre mí, fui a la cantera. La luna era una astilla de plata que apenas cortaba la oscuridad, y el bosque estaba en un silencio absoluto, expectante. No era el silencio amenazador de un depredador, era la quietud de un testigo que espera. Las palabras de Lía sobre el hombre de corteza señalando hacia el norte, su cojera, su dolor, resonaban en mi mente, no como un recuerdo, sino como una instrucción, como una última y desesperada llamada. El miedo ya no era por mí. Era el miedo a fallarle, a dejar que su historia de un siglo, su vigilia silenciosa y herida, fuera desenterrada y profanada por la fría curiosidad de la ciencia. Sabía que iba en contra de todo lo que mi padre y mi abuelo me enseñaron, pero sentía que ellos también, enfrentados a esta encrucijada, habrían elegido la deuda por encima de la regla. Allí, detrás de una cortina impenetrable de quilas y enredaderas que siempre había confundido con un simple muro de vegetación, encontré la entrada. No era obvia, solo una corriente de aire anormalmente frío, con olor a piedra mojada y a tiempo estancado, me indicó el lugar. Aparté las hojas y vi una fisura oscura en la roca, apenas lo suficientemente ancha para que un hombre pasara de lado. Encendí mi linterna, y el haz de luz se perdió en una oscuridad que parecía sólida. El aire que salía de la cueva era gélido, antiguo. Por un instante, el miedo me paralizó. Estaba a punto de entrar en el corazón del secreto, en el lugar prohibido, el origen de todo. Pero la imagen del pájaro de madera, en mi mesa de noche, el recuerdo de la mano pequeña de Lía señalando en esta dirección, me dio el valor necesario. Contuve la respiración y me deslicé dentro, sintiendo la roca fría y húmeda rozando mi espalda, dejando atrás el mundo de los vivos y entrando en el reino de la memoria silenciosa del bosque, un archivo de piedra y oscuridad. El haz tembloroso de mi linterna iluminó la verdad, y la verdad fue un golpe en el estómago que me robó el aliento. No era un nido ni una madriguera, era una tumba improvisada y olvidada por el tiempo. En el suelo polvoriento yacían los restos esparcidos y quebradizos de 2 esqueletos humanos. A su lado, 2 picos de minero completamente oxidados, de esos que se usaban en el siglo XIX, y una pequeña caja de madera, pesada, forrada con planchas de plomo.
La escena contaba una historia de violencia y traición. El horror de la revelación me congeló. No estaba en el hogar de una bestia. Estaba en la escena de un crimen que mi tierra, mi propio bosque, había estado ocultando durante más de un siglo. Y en medio de ese mausoleo olvidado, la pregunta más terrible empezó a formarse en mi mente. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué su tumba estaba tan íntimamente ligada al guardián de mi familia? El silencio de la cueva ya no era pacífico. Estaba cargado con el eco de un grito ahogado hace mucho tiempo. Mientras estaba allí parado, con la garganta seca por el polvo y el horror, una sombra enorme y silenciosa llenó la entrada de la cueva, bloqueando la débil luz de la luna. Era Ela, el hombre salvaje. No hizo ningún sonido agresivo, solo se quedó allí, una silueta imponente contra la noche. El pánico me habría hecho gritar, pero la quietud de su presencia no era amenazante. Era solemne. Lenta, deliberadamente, levantó un brazo y señaló los esqueletos en el suelo. Luego, señaló su propia pierna derecha, la que Lía dijo que estaba herida, y cojeó visiblemente un paso. Después, con una lentitud insoportable, imitó el movimiento de balancear un pico, golpeando el aire 2 veces. Finalmente, emitió un retumbar bajo y gutural desde lo profundo de su pecho, un sonido que no era una vocalización, sino una imitación perfecta del ruido de la tierra moviéndose, de rocas cayendo. La verdad, me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Me estaba contando una historia. La suya. En ese instante, todo encajó con una claridad brutal. El guardián no era el guardián de mi familia. Era el celador de su crimen. La voz de mi tatarabuelo, el fundador, resonó en mi memoria a través de las historias de mi padre. Llegué solo a esta tierra y la hice mía. La verdad estaba aquí, en esta cueva. Mi tatarabuelo no llegó solo. Había asesinado a sus 2 socios, por lo que fuera que había en esa caja de plomo. Los enterró aquí y luego provocó un derrumbe para fingir un accidente en la mina. Y el antepasado de la criatura que ahora me observaba, el primer guardián, fue el único testigo de la masacre. Quizás resultó herido en el derrumbe, una cojera transmitida de generación en generación, como un recuerdo físico de la injusticia. La vigilia, el pacto, no era una amistad, era una condena. Estaba atado a nosotros, esperando que una generación, finalmente, fuera lo suficientemente decente para entender la verdad y hacer justicia. No éramos sus protegidos, éramos sus carceleros. Justo cuando esa aplastante revelación me ponía de rodillas, una luz intermitente de color rojo parpadeó en la oscuridad del bosque, afuera de la cueva. Un sensor en la cuadrícula de torres. Estaban cerca, mucho más cerca de lo que pensaba. Seguramente mi entrada a la cueva había activado alguna alerta. La criatura me miró, y a la luz de mi linterna, por primera vez, no vi un misterio o una bestia, sino una expresión que reconocí. Era una tristeza profunda, antigua, agotada, la tristeza de un centinela que ha cumplido su deber durante demasiado tiempo. En ese momento, con el sonido de los pasos de la ciencia, acercándose para profanarlo todo y reducir esta tragedia a un dato, elegí el legado de mi familia, construido sobre la sangre de estos 2 hombres. No valía nada comparado con la deuda que teníamos con este ser. Mi lealtad ya no era con mi sangre, sino con la verdad que él había custodiado a un costo tan alto. Tenía que protegerlo, a él y a su historia. Tomé una decisión en una fracción de segundo, un plan desesperado y terrible. Agarré uno de los fémures del suelo, un hueso largo y amarillento. Su peso se sentía profano en mi mano. Miré a la criatura una última vez, un asentimiento silencioso que esperaba que entendiera como una promesa. Salí de la cueva y me enfrenté a la noche, dejando atrás la caja de plomo, el otro esqueleto y la verdad completa. Caminé directamente hacia las luces que se acercaban, gritando. Cuando el equipo de Torres me encontró, yo estaba cubierto de barro, temblando. Sosteniendo el hueso como un trofeo macabro, lo encontré. Grité, con una mezcla de pánico real y fingido en una tumba. Creo que es una vieja tumba de pioneros. Le entregué el hueso a Torres. Hay registros de un accidente minero en 1890. Un derrumbe. Deben ser ellos. Estaba sacrificando el legado impecable de mi familia,
manchando nuestro nombre con una tragedia documentada para alejarlo de la cueva, lejos de la criatura, lejos de la verdad sobre el asesinato y el guardián, el Gyro Final. La pieza que demostró cuán poco había entendido realmente. Llegó días después, cuando la investigación de Torres se cerró, y él se fue, satisfecho con su descubrimiento histórico, pero mundano. Estaba en mi taller, sosteniendo el pequeño pájaro de madera que el guardián le había dado a Lian. Lo había examinado docenas de veces, pero esa noche, bajo una luz diferente, noté algo. La madera no era de ningún árbol de mi tierra. No era pino, ni mañío, ni ulmo. Con un horror creciente, reconocí la veta. Era alerce, pero estaba oscuro, pesado, casi petrificado. Y entonces, lo vi. Un pequeño agujero en la base. La marca inconfundible, donde la madera se une al metal en una herramienta. Se me cortó la respiración. La madera del pájaro de mi infancia no era una rama cualquiera. Estaba tallado en el mango de una de las herramientas de los asesinos. No solo estaba custodiando una tumba. Durante más de un siglo, había estado tratando de darnos la evidencia, el arma del crimen. Mi elección final es vivir con este conocimiento, una carga mucho más pesada que el secreto original. Sigo manteniendo el ritual del tocón, pero su significado ha cambiado para siempre. Mis ofrendas ya no son un pago por protección, son una disculpa, son el reconocimiento silencioso de mi complicidad. Yo, el descendiente del asesino, ahora soy el guardián humano del secreto del testigo. La moraleja de mi historia no es sobre el hombre contra la bestia o la ciencia contra el mito, es sobre cómo la tierra guarda las verdades que intentamos enterrar. Y como algunas deudas no se pagan con dinero ni con títulos de propiedad, sino con silencio, generación tras generación. El secreto es más pesado ahora, sí, pero ya no lo llevo solo. Es una vigilia compartida, en la quietud del bosque, con el observador silencioso que finalmente ha encontrado a alguien que escucha su historia. Él vigila. Sí, ahora yo vigilo con él en el bosque. Ha vuelto a su calma habitual, pero para mí nunca volverá a ser el mismo. Cada sombra parece más profunda, cada sonido parece tener un significado oculto. A veces, cerca de la cantera, todavía encuentro objetos que no deberían estar allí. Un trozo de cuero curtido, una hebilla de latón. Ya no sé si son más pistas del pasado o advertencias sobre el futuro. He aceptado que nunca lo sabré todo. Mi papel no es resolver el misterio sino honrarlo, mantener el perímetro seguro y asegurarme de que nadie más se acerque a esa tumba. Le he fallado a mi familia al manchar su nombre, pero le he sido fiel a la tierra y a su memoria. Y eso, he decidido, es una paz suficiente para un hombre. Gracias por escuchar mi confesión. Si han sentido el peso de esta historia y quieren que otras voces como la mía sean escuchadas, dejen un me gusta, suscríbanse y compartan este relato. Y quédense, porque en la pantalla final les recomendaré otra historia de este canal. Una que, al igual que la mía, les demostrará que los secretos más oscuros a menudo se esconden a plena vista.